referente al nervio, porque todos nos ponemos nerviosos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad, hermana Vicky, cuando hacemos la reunión? Todos nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Y que vamos a por café. Padre, gracias. Damos en el nombre de Jesús por este día. Señor, tomamos las palabras de Jeremías que tú le diste, Señor. Que antes de que en el vientre estuviera, tú ya lo conocías, Padre, y tú lo formaste y le diste un propósito, Señor. Si bien a Jeremías era el de ser profeta, tal vez el café sea solamente el de predicar la palabra. Y Señor, pedimos que la gracia tuya, el Espíritu Santo, Señor, venga sobre él, Señor, y hable lo que has puesto en su corazón, Señor. Como Padre nos sentimos honrados y orgullosos, Señor, pero también entendemos los nervios que puede haber en él, pues también nos pasó a nosotros la primera vez que predicamos. Así que, Señor, ponemos a café en tus manos, las palabras, Señor, traigan edificación, como dice tu palabra, y que tenga que destruir los conceptos que a veces tenemos de lo que es ser cristiano. Así que, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida café. Amén y amén. Vale, chao. Bueno, pues es mi primera vez, estoy algo nervioso, entonces les pido que tengan paciencia, pero pues ya aquí estamos y yo les voy a, bueno, mi tema se llama Haciendo honor al nombre. Haciendo honor al nombre. Pues Dios me puso el corazón de pues sí, definir qué es ser un cristiano, porque pues actualmente cualquiera puede ser cristiano, lo que la sociedad pone, y pues es algo malo porque se pueden confundir, ¿no? Si de por sí como nos confunden la religión, piensa que solo existe el catolicismo, yo creo que pues, más aquí. Y pues nosotros como cristianos debemos de dar a conocer que es un cristiano, pues primero tenemos que conocernos que es un cristiano. Bueno, en el libro de los Hechos fue escrito por Lucas originalmente. El libro carecía de título al principio, pero a mediados del segundo siglo después de Cristo se ha sido conocido como los Hechos de los Apóstoles, porque el Espíritu Santo en ese momento se movía mucho en la iglesia. Y cuando me refiero a iglesia no hablo de un cuarto, me refiero de la iglesia en las personas, en la vida de cada uno. Y pues a veces es lo que nos falta mucho a nosotros, que el Espíritu de Dios se mueva. Y aquí en los Hechos es lo que principalmente resalta, que en la iglesia se veía un mover del Espíritu Santo. El libro redacta mayormente eso. Y pues yo les quiero preguntar, ¿qué define a un buen cristiano? Porque hay cristianos buenos, hay cristianoides, y hay cristianos como tal. Pero ¿qué define a un buen cristiano? ¿Qué define a un hijo de Dios? Alguien que porque decir que somos hijos de Dios, ser cristianos, lo decimos con mucha facilidad, pero pues si se dan cuenta es un honor, ¿no? No solo decirlo, simplemente va más allá de eso, sino reconocernos a nosotros mismos, porque a veces mentimos y decimos que somos hijos de Dios y posiblemente no, entonces no ganamos nada con eso. Pero pues si nosotros nos reconocemos y Dios reconoce que somos sus hijos, es un privilegio, es un honor, porque pues, no cualquiera, bueno, actualmente todos ya se consideran cristianos cuando no es así. Muchos de ellos solo son pocos los que en realidad son cristianos. Y pues yo quiero que se tomen esa pregunta: ¿qué define un buen cristiano? En el libro de los Hechos nos ayuda a conocer estas verdades principales. Un cristiano es un hijo de Dios, como lo mencionamos anteriormente, es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que define al cristiano principalmente? Que es hijo de Dios. No hay más.
Juan 3:16, si lo pueden buscar. Sí. ¿Ya lo tienes? Sí. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, con esto nos quiere dar a entender que Dios nos ama tanto que dio a su único hijo. Y pues, ¿cuántos de aquí, no sé, hermana Vicky, hermanos, serían capaces de entregar a sus nietos, a sus hijos, o Liz, a sus futuros hijos? Serían capaces. La única persona que no como tal, pero que sí pudo obedecer esa parte fue Abraham con Isaac. Pues eso es un punto de aparte. Cuando Dios entrega a Jesús, ¿qué es lo que pasa en esa escena? Aparte de que fallece y al tercer día resucita. Nuestros pecados se limpian, ¿no? Y ahí, en ese momento, es cuando los que en ese momento no eran judíos ya se pueden identificar como cristianos, porque limpian nuestros pecados. Y también esto nos da a entender que Dios ama a todo el mundo al grado que dio a su Hijo, pero no todos, actualmente no todos, solo los que han oído y aceptaron a Cristo. O sea, nuestros pecados ya están limpios, ¿no? Dios ya nos perdona, pero eso no nos quita el hecho de que podemos y no podemos ser cristianos. La segunda condición es que tenemos que tomar el llamado, es decir, tenemos que tener un encuentro con Dios. Sin un encuentro con Dios, no que te haya salvado de un accidente o así, ¿no? Porque a veces muchos lo confundimos con eso. Simplemente porque tú hayas aceptado a Cristo y vas a vivir como nueva criatura, ya con eso ya es el segundo punto para ser cristiano. Y Isaías 53:1 dice eso. ¿Quién ha creído en este anuncio? Porque lo escuchamos a cada rato. Actualmente los jóvenes lo escuchan a cada rato, ¿no? O sea, el internet ha tenido la capacidad de que tú te metas en internet y busques una aplicación y no lo hacen. O sea, ya hay tanta facilidad porque en el tiempo en el tiempo de Jesús eran perseguidos y actualmente igual en China, Corea, casi todo Asia son perseguidos y pues no valoramos el hecho que aquí tenemos como mexicanos de tener la democracia y la libertad de decir que somos cristianos y con toda esa libertad no creemos en el anuncio, así como dice, porque Isaías 53:1 no lo dice no lo afirma, simplemente pregunta ¿quién ha creído en este anuncio? Es decir, le pregunta al mundo. Y la condición de ser hijo de Dios es tener un encuentro con Él. El tercer punto es que un cristiano es un discípulo. Un discípulo, principalmente para Leo, para ti, ¿qué es un discípulo? Es alguien que está dispuesto a aprender una enseñanza. Hermano, ¿usted qué es un discípulo? Pues aprender, ¿no? Digamos que para un maestro, ¿no? Digamos, escuchas algo que es un ejemplo, ¿no? A seguir, digamos, ¿no? Sí, eso es un discípulo. Un discípulo es un alumno, es un seguidor, como ustedes dijeron. Sí. Es alguien que está dispuesto a aprender. Sus Porque tradiciones, digamos, sí, así. exacto, que está dispuesto a aprender y practicar esas Claro. enseñanzas. Sí, y que va aprendiendo del maestro.
Sí, exacto, que no solo se queda con el conocimiento Claro. teórico, sino que lo aplica Claro. y que Tiene que ser más serio. quiere ser más a su maestro. Claro. Y si me acompañan a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 18, 28. Mateo 28. 28 o 18. Mateo 28. Dieciocho al 20. Si lo puedes leer, sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí Dios ¿qué es lo que nos ordena? Que hagamos discípulos con el aprendizaje que supuestamente tenemos que tener cada domingo, cada jueves y todos los días, porque como cristianos es o sea, un discípulo, también se me olvidó resaltar eso, un discípulo quiere aprender diario. Un discípulo que no se cansa de aprender, que no lo ve como obligación. Y nosotros como cristianos no deberíamos de ver eso como obligación. Entonces, ¿qué es lo que nos ordena aquí? Es ir y hacer discípulos. ¿Y cómo vas a hacer discípulos si no sabes? ¿No? Para eso tienes que aprender. Y tienes que aprender de tu mentor. En este caso es Dios. Dios es nuestro mentor en todo. No solo aquí, en la vida, en cualquier conflicto, Dios es nuestro mentor y tiene una solución. El problema es que no nos gusta a veces ¿no? Pero recordemos que Dios tiene una decisión y esa decisión no es es justa. Eso es lo que es. No es ni mala ni buena, es justa. Justa para cada parte. Ya si no te parece, ya es diferente. Porque a veces decimos que Dios es malo, que Dios nos castigó, y no, es que simplemente Dios tiene un propósito y no lo vemos con claridad, no vemos separado. Dios es bueno. Nosotros mismos lo vemos a Dios que es malo, nosotros Sí. somos los que estamos mal, no Dios. Sí. Dios nunca es malo, Dios es justo. Y poco a poco, cuando vayas viendo en el camino de Dios, se dan cuenta que todo lo malo, pues al final sirvió, ¿no? Ya sea tu experiencia o a lo mejor era el camino que Dios quería que tomáramos en ese momento. Pero bueno, volviendo al tema, dice, ir y hacer discípulos. A veces es difícil, porque pues, yo conozco a mi papá y mi papá, pues, él afirma que no es, que me gustaría discipular como mi mamá, que mi mamá va, cualquier persona a la taquería y se lleva un grano de arena del conocimiento de Dios. Y pues a veces nos falta mucho. No me acuerdo cuando dijo mi papá que en estos domingos, ¿no? Íbamos a salir de aquí y subir a hacer discípulos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Yo admiro mucho a la hermana Magos, también que cada rato nos cuenta que va a ser discípulo. Y pues es admirable porque tiene el conocimiento de la pasión, sobre todo. Porque algo. No sabe leer. Ahí no sabe leer. Algo, bueno, nos decía mi maestro de historia, una persona que no está, que no tiene ese impulso, esa motivación, entonces no hay que forzarla porque entonces no sirve. Lo está viendo como obligación y pronto se va a cansar. Y les recuerdo que esto no es una obligación, cualquiera puede venir, ya que lo veamos como obligación es diferente.
Y bueno, ese es el tercer punto que quiero resaltar, que hagamos discípulos como cristianos, como hijos de Dios, es por nuestro bien hacer discípulos. Y bueno, el cuarto punto es un cristiano se congrega en un solo lugar, no tiene por qué haber dos lugares, tiene que haber uno. Y para eso incluso, para todo hay que orar, incluso para esto, hay que orar para que Dios nos guíe al lugar que necesita de nosotros y que necesitamos nosotros. Porque muchos parecen chapulines que van de rama en rama y le dan vuelta y así, ¿no? Eso es el cuarto punto que define un cristiano. Un cristiano que no se mueve de su lugar, al menos que Dios lo mande. ¿Sí, no? Porque esto es parte fundamental para el crecimiento espiritual de la congregación. Porque mi papá explica algo cada domingo, pero a lo mejor Genesaret ya explicó eso, o a lo mejor apenas están a punto de aprender. Entonces, cuando tú estás saltando de iglesia a iglesia, el conocimiento que tienes no lo estás adquiriendo bien. Y pues, para empezar, no es el plan de Dios. Y bueno, el cuarto punto es un cristiano tiene un buen testimonio. Un buen testimonio es un encuentro con Dios. Nuevamente les repito, para que un cristiano pueda discipular, tiene que tener el testimonio de Dios, tiene que expresarlo cada día, tiene que verse esa diferencia en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Un verdadero cristiano tiene que sobresalir en ese aspecto, porque les recuerdo, cualquiera puede decir que es cristiano, pero pues qué mejor decir que con privilegio y orgullo, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. Porque muchos les recuerdo que dicen eso y se mienten, porque no gana nada. Al final Dios es el que juzga. Acompáñenme a Mateo 5. Del 13 al 16. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienes, Leo? ¿Yo? ¿Puedes leer el 13? Por favor, del 3 al 16. No, el 13 solamente. Y mi hermana puede leer el 16. Después de Leo, por favor. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué se la sacará? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Y toca el 16. Me da pena Anima. el 16. Así alumbre vuestra luz adelante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, Mateo 5:13 dice que seamos la sal. La sal en una comida pues, es lo que le da sabor, es el sazón, ¿no? El sazón del platillo, exacto. Es como café sin azúcar. ¿Sí? No, ¿verdad? Nosotros, les recuerdo, o sea, nosotros tenemos que ser la sal del mundo, tenemos que sobresalir, tenemos que tener un buen testimonio y tenemos que discipular. Pero pues muchos nos quedamos callados siendo cristianos, vemos
que nuestro supuesto mejor amigo, nuestra supuesta mejor amiga, familiares tienen problemas, no les decimos nada. Preferimos callarnos a que nos critiquen. Y ahora sí, como dice mi profesor de historia, dice que él sabe un poco de psicología, dice que la única forma de que algo te lastime, que una palabra hiriente te lastime, es que tú aceptes esa palabra. O sea, el 100% de la palabra le corresponde a esa persona, pero el otro 100% de aceptar esa palabra te corresponde a ti. Y a veces nos quedamos callados por el hecho de las críticas, porque nos van a lastimar, y llega a tal punto que ya dejan de ser cristianos simplemente por eso. Y pues les recuerdo que en el tiempo de Jesús eran perseguidos y no por eso se detuvieron los discípulos. Jesús murió por nosotros, porque el testimonio de Dios, porque la verdad, la luz verdadera, fuera descubierta por todo el mundo, no se detuvió. Y pues es impactante como actualmente, siglo XXI, los cristianos supuestamente no dicen nada, no nos levantamos a gritar el nombre de Dios, ¿no? Porque como las feministas van y hacen sus marchas y no les dicen nada. Y eso que están haciendo delito porque son una manifestación violenta. Y nosotros no podemos hacer, no eso, pero simplemente hacer nuestras manifestaciones pacíficas y discipulando en ese momento. Y yo siento que México, aunque es un país supuestamente libre, no del todo libre, y pues como muchos países no quieren que se vea eso porque no me acuerdo cuánta es la estadística, pero en Estados Unidos no hay muchas manifestaciones cristianas, y tampoco en Europa mayormente es al contrario. O sea, todo lo que se dice en la Biblia que vamos a ser perseguidos se está cumpliendo. Ya la supuesta libertad, la supuesta democracia que tiene que haber en el mundo se está acabando. Ya no hay los cristianos ya no pueden salir a manifestar el nombre de Dios porque supuestamente ya estamos haciendo delito mayormente a la comunidad LGBT. Y por ejemplo en Rusia, que es un país que actualmente está en guerra, si usted va a las noticias y ve la manifestación que hicieron los cristianos, fueron casi 2 días de manifestación como para que pues, las cosas en Rusia y Ucrania se pararan y en todo el mundo. Y porque aquí en México, que es un país actualmente neutral, que tenemos mayormente cristianos y católicos, ¿por qué no salimos a manifestarnos, no? Si supuestamente somos la sal del mundo. Y bueno, Mateo 5:16 dice así, dice casi lo mismo, en diferentes referencias: así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, aquí yo veo que Dios nos quiere dar a entender que estamos respaldados por Él, porque dice que así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Quién nos alumbró? Fue Dios, para que vean nuestras obras, para que resaltemos. Y eso ya, aquí hermano, ya te afirmó que ya está respaldado por Él. Te corresponde a ti el manifestar esas buenas obras, porque como dije, un buen cristiano resalta su buen testimonio, resalta a Dios más que nada, en cualquier zona, en cualquier temporada, no sé, a lo mejor sea frío, ya voy a hacer la danza del sol para que, ¿no?
es eso. Tenemos que demostrar a Dios como hijos de Dios. Porque si ya estamos respaldados, pues como dice de Deuteronomio, no creo cuál es Deuteronomio, que dice, Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? O sea, ya estamos respaldados, no sé por qué debemos de temer, ¿no? Sí, exacto. Porque si dice Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni siquiera el gobierno se nos va a poder oponer. Pues tenemos el respaldo de Dios. Pero recuerdo como dice Isaías 53:1, ¿quién ha oído el anuncio? Si nosotros no estamos bien con Dios, ¿cómo vamos a resultar para empezar? Tienes que conocerte para poder expresar quién eres. Porque un cristiano no puede ser como monedas doble cara, ¿no? Como dice un amigo mío que dice, de noche es una y de día es otra. La del Fiona. Porque sí tenemos a una compañera que anda con una y anda con otra, y de noche es una y de día es otra. No, nosotros como cristianos no podemos ser moneda, no podemos ser así, porque entonces ya no estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo al hombre, a la carne. Y si supuestamente aceptamos a Jesús, entonces tenemos que, para empezar, ya tuvimos que ser renovados, ser nuevas criaturas. A partir de ahí ya tenemos que dar el testimonio. Tenemos que quedarnos en una sola iglesia, con un testimonio y con discípulos. Porque ¿de qué te sirve, de qué te sirve estar aquí cada domingo si no lo vas a expresar al mundo? Dios hizo eso, Jesús hizo eso, ¿verdad? Y cuando no estuvo Jesús, estuvo Pedro, ¿no? Estuvo Pablo. Pablo, si te das cuenta, creo que en toda la Biblia, ¿no?, tiene el recorrido de Pablo. O sea, literalmente pasaba de continente en continente y no se cansaba. El libro, de hecho, lo escribió en Atenas, ¿no? Lucas. Lo escribió en Atenas. Y en una parte, de hecho, dice que no han podido salir de Atenas porque el enemigo les estorba. Y cuando el enemigo reconoce que eres un cristiano, como un buen cristiano, que tienes el respaldo de Dios, entonces ya te teme y hace lo posible para que no avances en el camino de Dios, para que no haya más discípulos. Y actualmente, pues, yo, aunque suene un poco mal, yo creo que sí lo está cumpliendo, porque nos quedamos callados. Y pues, ¿cómo? Si tenemos la autoridad, tenemos la libertad, y no hablo simplemente de ir a manifestarnos en la casa, en los familiares. ¿Cuántas veces cuando hay vida familiar tiene que haber mínimo un familiar que te cuenta que tiene un problema? ¿O no? No, hermano. Tiene que uno. ¿Y por qué, como dice Leo, y si es diario, por qué no le cuentas de Dios? ¿No? Y pues en conclusión, si me acompañan a Juan 15:5. Solo quiero resaltar prácticamente lo final que dice Juan 15:5, porque separados de mí no podéis hacer nada. Separados de Él no somos nada. No
no somos capaces de nada. Y eso es lo que tenemos que resaltarles al mundo, que pues el tiempo corre. Vuelvo a lo de los discípulos. Tenemos que discipular porque el tiempo corre y si tú sabes que el mundo está con una venda y no ve la realidad, pues tienes que recordarles que separados de él no somos nada. Y esto aplica tanto para los del mundo como para nosotros. El día que, bueno, yo a veces me impresiono que pues escuchas de cristianos, supuestos cristianos, y por un problema ya no van a la iglesia. Como dice mi papá, no les pedimos que se queden aquí, en esta iglesia, pero que busquen a Dios. Y no lo buscan. Y pues te sorprende, ¿no? Dices, pues aquí dice que no somos nada sin Él. Tan advertido estás. Que el día que te alejes de Dios, no hablo de aquí, de la iglesia, simplemente en el camino de Dios, no eres nada lo que fuiste alguna vez, porque siendo cristianos somos muy importantes, somos una herramienta muy útil para Dios, todos. Lo que fuiste en ese momento, dejas de serlo y pasas de nuevo. Y esto no es que Dios menosprecie al mundo, a los demás. Es que Dios ya dio su vida, Jesús ya dio su vida por nosotros, ya tenemos casi regalado el pase al cielo. Ya no es necesario que vayas a quemar a tu hijo como es Abraham o así. O matarlo. Ya no hay nada de eso, ya sigue siendo difícil el camino, pero la entrada ya es fácil, la puerta ya está abierta. Cuando nos queramos ir, hermanos, solo recuerden que no somos nada sin Él. Y como dije, y Deuteronomio nos respalda, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y bueno, hermanos, eso es todo. Solo quiero decirles qué clase de cristianos somos. Viendo esto, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Somos de los que solo vienen a adquirir conocimiento y no aplicarlo? ¿O somos de los que tenemos el conocimiento y lo aplicamos en nuestra vida y discipulamos como Dios dijo? Bueno,